Escuela Sabática, Lección 4. Debemos asistir a la iglesia. Te comparto la siguiente reflexión titulada La cuerda de seda. Cuenta una antigua historia china que en un pequeño pueblo al pie de las montañas, vivía un anciano artesano llamado Wei. Era famoso por fabricar las cuerdas de seda más resistentes de toda la región. Un día, un joven aprendiz le preguntó: «Maestro, ¿cuál es el secreto para que sus cuerdas sean tan fuertes?». Wei tomó un solo hilo de seda y se lo entregó. «Rómpelo». El muchacho lo hizo con facilidad. Entonces el anciano reunió 10 hilos y los torció con paciencia. «Ahora inténtalo otra vez». El joven hizo fuerza, pero no pudo romperlos. Finalmente, Wei tomó cientos de hilos, los entrelazó durante varias horas y formó una gruesa cuerda. Entre varios hombres intentaron partirla, pero fue imposible. El anciano sonrió y dijo: «Cada hilo es débil cuando está solo. Pero cuando todos aceptan entrelazarse y sostenerse unos a otros, nace una fuerza que ninguno podría alcanzar por sí mismo». Luego añadió: «Las familias, los pueblos y las comunidades son como esta cuerda. Mientras cada uno busque su propio camino, serán fáciles de dividir. Pero cuando permanecen unidos, soportan las tormentas, levantan al que cae y avanzan hacia el mismo propósito». Enseñanza. La unidad no significa que todos pensemos exactamente igual, sino que, aun teniendo diferencias, decidimos permanecer unidos por un propósito mayor. La verdadera fortaleza no nace del individuo más fuerte, sino de personas que aprenden a sostenerse mutuamente. Así como una cuerda se forma con muchos hilos entrelazados, también una familia o una congregación se fortalece cuando cada miembro aporta con humildad, amor y fidelidad. Unidos podemos soportar cargas que, separados, serían imposibles de llevar. Objetivo: reconocer la importancia de asistir a nuestra congregación, no alejarnos ni sustituir nuestros cultos presenciales. Lectura bíblica, Hebreos 10, 22 al 25. Lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió, y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Versículo para memorizar. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Amén. Tema bíblico. En la actualidad, muchas personas piensan que no tiene sentido ir a la casa de oración, pues argumentan que existen muchas dificultades: niños jugando y haciendo ruido, padres desinteresados, personas distraídas, obreros poco preparados, críticas entre los hermanos y un sinfín de complicaciones que hacen que exista gran desmotivación por acercarse a Dios. Sin embargo, nuestra lectura bíblica nos insta a darnos cuenta de que el ambiente de nuestra casa de oración lo creamos nosotros mismos. Por ello, el consejo divino es acercarnos a Dios, quitando de nuestro corazón la mala conciencia, llenándonos de verdad y estando en purificación, considerando que nuestra fe debe ser siempre firme. Hebreos 10, 22 al 23. Adicionalmente, la recomendación de Pablo es que seamos nosotros los que cambiemos la manera de relacionarnos y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Hebreos 10:24. Pero, sobre todo, resalta la importancia de que a pesar de las complicaciones que enfrentemos, nunca dejemos nuestra congregación. Hebreos 10:25. Nuestro texto para memorizar advierte que, para hallar el perdón de pecados
En nosotros deberá existir la luz constante de la palabra de Dios. Salmo 119, 130. Y también la comunicación entre los hijos de Dios. El salmista David indica: no hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. Salmo 133, 1. Esto es, nuestra congregación no solo nos permite encontrar la luz de la palabra de Dios, también nos permite practicarla los unos con los otros. Actualmente, con las nuevas tecnologías y las redes sociales, muchos hermanos anhelan ser como otras denominaciones religiosas, que a través de sus transmisiones, realizadas con grandes producciones auditivas, visuales y efectos especiales, cautivan al público, ofreciendo pláticas motivadoras, pero con contenido espiritual intrascendente, por lo que en realidad, con dichos contenidos, son alejados de la verdad divina. La palabra del Todopoderoso enseña que no es viable añorar ni conformarnos con lo que el mundo ofrece, sino cambiar nuestra manera de pensar a través de guardar los mandatos de Dios. Romanos 12:2. Derivado de lo anterior, algunos miembros de la iglesia piensan que es más viable quedarse en casa, viendo las diferentes transmisiones de nuestros servicios de adoración, que ir a la iglesia. Además, sostiene que de esta manera pueden escuchar y mantenerse unidos a nuestra doctrina, sin tener que lidiar con las dificultades que la iglesia representa. Si bien las transmisiones de los diferentes cultos a Dios se han implementado en nuestra iglesia, la intención no es que nos alejemos de nuestra congregación, todo lo opuesto. Se busca fortalecer el conocimiento bíblico para comprender la gran bendición que significa congregarse en una localidad para alabar a Dios, y adicionalmente ser una puerta para que otras personas se interesen en conocer a Dios y guardar sus mandamientos. Isaías 55:6. Nuestras transmisiones tienen el propósito de brindar consuelo y fortaleza espiritual a nuestros hermanos que por motivo de salud, por cumplimiento de la ley, por responsabilidades laborales ineludibles u otras circunstancias legítimas, sufren la imposibilidad de asistir presencialmente a los servicios. De esta manera buscamos que encuentren un aliento para su espíritu y que al mismo tiempo crezca en ellos el anhelo de volver a congregarse en la casa de oración. El rey David escribió: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Salmo 84:10. Por otro lado, es determinante resolver las conductas incorrectas que se presentan en las localidades. Para ello, es importante crear espacios y actividades adecuadas para los niños a través de las que se les enseñe el respeto por la casa de oración. Además, es vital involucrar a los padres en la formación espiritual y conductual de sus hijos. Asimismo, es necesario fortalecer los servicios y los estudios bíblicos para que sean más ordenados, participativos y espirituales. Cuando la congregación transmite amor, orden, reverencia y estudio bíblico bien trazado, los hermanos no solo permanecen, sino que desean volver. Por esto, en relación con el maravilloso cuerpo de Cristo, que es la iglesia, el apóstol Pablo enseña que todo el cuerpo debe estar bien ligado y alimentado entre sí, edificándonos constantemente en amor. Efesios 4:16 y Romanos 12:4-5. Amados hermanos, no olvidemos en nuestras oraciones pedir al Padre Celestial fortaleza para dominar nuestra carne y permitir que la mente de Cristo sea siempre en nosotros. Primera de Corintios 2:16. De esta manera podremos seguir fielmente el consejo de Pablo en Romanos 12:1. Reflexionando la lectura bíblica. Hebreos 10:22-25. Lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua limpia. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió, y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos,
y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. La carta a los Hebreos nos hace un llamado que no comienza con una acción externa, sino con la condición del corazón. Dios desea que nos acerquemos a Él con corazón verdadero, es decir, con sinceridad, sin hipocresía ni doble ánimo. No basta con aparentar una vida espiritual, Él mira lo que hay dentro del hombre. Como dijo el salmista, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos y puro de corazón. Salmos 24, 3-4. Por eso también David oró, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmos 51, 10. Después, Hebreos nos exhorta a mantener firme nuestra profesión de fe, sin fluctuar. El creyente encontrará pruebas, dificultades y momentos de incertidumbre, pero la confianza debe permanecer porque Dios nunca falla en sus promesas. La Escritura declara: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome vuestro corazón aliento. Salmos 31, 24. Y también: fiel es Dios, por el cual sois llamados a la participación de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Primera de Corintios 1, 9. La fe firme produce una vida que anima a otros. No vivimos el Evangelio solamente para nuestro beneficio. Nuestras palabras y nuestro ejemplo deben despertar en los hermanos el amor y las buenas obras. Como enseñó el Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Santiago también enseñó: así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Santiago 2:17. Finalmente, el pasaje nos recuerda la importancia de no dejar de congregarnos. La congregación no es solo un lugar de reunión. Es donde los hijos de Dios se fortalecen mutuamente, reciben exhortación y perseveran unidos mientras esperan el cumplimiento de las promesas divinas. Desde el principio, los discípulos entendieron este valor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Hechos 2:42. Y el sabio Salomón escribió: mejores son dos que uno. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Eclesiastés 4:9-10. Cada día que pasa nos acerca más al día del Señor. Por eso no es tiempo de enfriarnos, aislarnos o descuidar la comunión con Dios y con los hermanos, sino de fortalecer nuestra fe, perseverar en la verdad y animarnos unos a otros para permanecer fieles hasta el fin. Cuestionario. Pregunta número 1. ¿Las dificultades que podría haber en la iglesia son motivos suficientes para dejar de asistir? No, las dificultades cambian, pero Dios permanece fiel. Nuestra fe debe mantenerse firme aún en medio de las pruebas. ¡Correcto! Pregunta número 2. ¿Cómo podemos cambiar nuestra dinámica en la iglesia? Dejando de pensar solo en nosotros y procurando animarnos mutuamente al amor y a las buenas obras. ¡Correcto! Pregunta número 3. Con las nuevas tecnologías, muchos piensan que es mejor quedarse en casa a ver una transmisión. ¿Qué aconseja Pablo al respecto? No conformarnos a la forma de pensar de este mundo, sino permitir que Dios transforme nuestra manera de vivir. ¡Correcto! Pregunta número 4. ¿Por qué es necesario reunirnos en la iglesia? Porque somos un solo cuerpo y solo unidos podemos crecer, servir y edificarnos mutuamente. ¡Correcto! Y como dijo el Señor Jesús, mirad que nadie os engañe. Paz a vosotros. Lección 4. Debemos asistir a la iglesia. Versículo para memorizar.
Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7.
Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Última repetición. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Lección 4. Debemos asistir a la iglesia. Versículo para memorizar. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Última repetición. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Lección 4. Debemos asistir a la iglesia. Versículo para memorizar. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros,
y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros,
y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Última repetición. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Lección 4. Debemos asistir a la iglesia. Versículo para memorizar. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén.
Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Última repetición. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Lección 4. Debemos asistir a la iglesia. Versículo para memorizar. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo,
nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Última repetición. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Lección 4. Debemos asistir a la iglesia. Versículo para memorizar. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz,
tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz,
tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén. Última repetición. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Amén.